Señor por ser bueno. Démosle un aplauso porque Él merece eso y mucho más, hermanos. Ese es el que merece todo por la vida, ¿verdad? El jueves, hermana Maritza predicaba y decía que ella le daba gracias a Dios a algo tan valioso que es la vista. Y mira, hermano, mirar, levantarse uno y abrir los ojos es un regalo de Dios. Hay que ser triste levantarse uno y no ver nada. Yo digo que debe ser lo más triste de la vida del ser humano. Pero hoy nosotros podemos ver y podemos sentir a Dios en nuestro corazón, y es algo inolvidable. Eso solo Dios lo hace. Por eso démosle otro aplauso a Dios, porque Él merece eso y mucho más. Que siempre estemos agradecidos con Él. Vamos a cantar otro coro muy antiguo, pero hermano, esto nos mueve, nos toca, y que cada día Él obra como lo tiene que hacer en nuestras vidas. Solo dejémonos que nosotros seamos unos vasos dispuestos para ser llenos de Él. Amén. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo Él me puede sostener. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo Él me puede sostener. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más, porque solo Él me puede sostener. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Sabemos que tú estás aquí con nosotros y estás con aquellas personas que nos están viendo por medio de la internet. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has dado vida,
nos mantienes de pie. Te bendecimos y agradecemos por lo grande y poderoso que has sido con nosotros. Gracias, Padre Santo. Amén. Gracias. Démosle un aplauso al Señor, porque Él está aquí, hermano. Y cosas suceden cuando nosotros le alabamos. Cuando su pueblo le alaba, algo sucede. Yo no sé si en su vida algo sucede, pero algo sucede cuando usted le alaba a Dios. Y eso lo tenemos que tener en nuestra vida. Que sintamos que cuando Dios está con nosotros, grandes cosas pasan. Vamos a cantar otro himno bonito. Qué lindo es mi Cristo. ¿Para cuántos Dios ha sido lindo? Para todos. Para todos ha sido lindo. De una u otra manera Él ha obrado. Y vamos a cantarle: qué lindo es mi Cristo. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él estar para siempre, por la eternidad. Qué dulce es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida por mi pecador. Dejaste tu trono por venir aquí, buscando al perdido, me encontraste a mí. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él estar para siempre, por la eternidad. Estar para siempre, por la eternidad. Amén. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Démosle otro aplauso al Señor. En este día esperamos que los que nos están viendo, si no han conocido al Señor, que este sea el momento para que usted pueda decir: qué lindo es mi Cristo, porque Él es el único que nos da la vida y que nos da la oportunidad de un día estar con Él y estar agradecidos por la vida eterna. Hermano, ese es un regalo de Dios. Tener la oportunidad de tener vida eterna es un regalo de Dios. Y cuando un regalo de Dios llega a nuestra vida, nosotros tenemos que cuidarlo también. Tenemos que darle todo lo mejor de nuestra vida para que podamos siempre ser hijos agradecidos con el Señor. Me encantaría cantar otra vez un coro más de los primeros que cantamos. Es que esos coros son inolvidables, hermano, y ese es nuestro alimento diario. Vamos a cantar No hay Dios tan grande como tú, y ahí vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano que sigue. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que
agradecimiento a Dios, le damos las gracias por la oportunidad que Él nos da de estar en su casa una vez más. Así que, hermanos, sigámonos gozando, porque esta es la fiesta de nosotros. Vamos al tiempo de nuestro hermano que sigue. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana todavía. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y lo más importante, no sé cuántos de ustedes estuvieron de aquí el jueves. Trajo la meditación de la palabra la hermana Maritza y dijo cosas que en realidad no nos detenemos nosotros a meditar en ellas, que es agradecer a Dios porque pudimos caminar, pudimos respirar sin un tanque de oxígeno, pudimos levantarnos sin que alguien nos ayudara, y eso es motivo para agradecer a Dios. En esta mañana quiero orar por los diezmos y las ofrendas, dándole gracias a Dios por sus bendiciones, por la provisión de Jehová. De hecho, nosotros vivimos en una ciudad, la mayoría de nosotros, que se llama Providencia de Dios. Lo que usted trajo para el Señor monetariamente está en los canastos en las entradas. Si usted no lo hizo cuando entró, hágalo al final. No se lleve esa bendición para su casa. Deposite lo que ha propuesto en su corazón y déjelo para la obra del Señor, para que la obra de Dios siga avanzando, se siga multiplicando. Vamos a elevar una oración, mis hermanos, agradeciendo al Señor y pidiendo por aquellos que no tienen un trabajo. Pero no solo que no tienen un trabajo, porque hay gente que no tiene un trabajo, pero tiene otra fuente de ingreso, ¿verdad? De hecho, algunos no quieren volver a su trabajo todavía. Pero aquellos que no tienen un trabajo y no pueden tener ninguna ayuda del gobierno, que no tienen, hermano, oremos por ellos también. Y si usted sabe de alguien que está en necesidad, no espere solamente que la iglesia o del fondo de la iglesia se saque una ayuda. Debe de notificarlo al pastor, a los líderes también. Pero si usted puede, meta su mano en el bolsillo, porque esa bendición, si Dios le permitió que usted viera esa necesidad, es porque Dios quiere bendecirlo a usted. Ahora, si usted no tiene para suplir esa necesidad, debe de notificarlo al pastor y al liderazgo de esta iglesia, y nosotros tomaremos cartas en el asunto. Cierre sus ojos, mi hermano, vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa para alabarte, para bendecirte, glorificarte, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que ha llegado a este lugar. Mira, Padre Santo, lo que hemos traído, mi Dios, monetariamente, Padre. Señor, tu pueblo ha traído como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Bendice a aquellos, Dios mío, sigue bendiciendo a aquellos que de todo corazón han traído para tu casa, para el sustento de tu obra, Padre amado. Te pido, Señor, por aquellos, Padre Santo, que no tienen un trabajo, no tienen, Señor, una fuente de ingresos. Te pedimos, Señor, que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Al final usted puede pasar y depositar lo que usted ha traído para el Señor. También tengo un anuncio. El 29 de este mes vamos a estar celebrando un culto al aire libre. El culto comenzará a las 6, hermano Álvaro, a las 5. A las 5 va a comenzar. Hermano, pedimos su apoyo, pedimos que usted, si puede, si usted no tiene que trabajar, haga acto de presencia. Es más, si usted tuviera que trabajar en ese día, mi hermano, y pudiera pedir un permiso, no sabe usted
qué gozo sentimos nosotros cuando organizamos un evento y nos sentimos apoyados por el pueblo de Dios. Invite a personas que no conocen a Dios, invite amistades. Esperemos que en esa noche entreguen su corazón al Señor. Y también, si usted quiere traer una su silla de esas cómodas, ¿verdad? Sillas cómodas que usted tiene en su casa, la puede traer también con toda confianza para ponerse cómodo allá afuera. Así, mis hermanos, vamos a entrar en la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 17 de Primera de Reyes, en el verso 1 al 7. Y después vamos a brincar, o vamos a saltar la escritura. Vamos a irnos al capítulo 18 del mismo libro, Primera de Reyes, y vamos a comenzar leyendo el capítulo 18, versículo 17 en adelante. La lectura es un poquito larga, así que si usted hoy no ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, pues hoy va a leer una porción grande, así que, hermano, aprovéchela. Y si usted no ha tenido tiempo, entre comillas, leer la Biblia durante esta semana que estamos terminando, pues saboree mejor la palabra de Dios. La escritura, saboreela mejor. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Capítulo 17 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán, enfrente al Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo, y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Verso 17 del capítulo 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo, y vosotros, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es,
quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres o a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero al mediodía, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó a la hora de ofrecerse el sacrificio o el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Yo le voy a pedir, mi hermano, que usted eleve conmigo una oración para que yo no les traigo nada de mi cuenta, sino que la palabra de Dios pueda, hermano, tocar su corazón. Pueda usted atesorar lo que Dios trae para usted y no llegue a su mente este pensamiento: por mí lo están diciendo o para el hermano lo están diciendo. Dios sabe, Dios siempre habla a través de su palabra, y agarremos cada uno la parte que nos toca para que nosotros la tomemos, la meditemos y analicemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia nos ha cubierto y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que se me ha dado, Padre, de predicar tu palabra. Bendice a cada miembro de esta congregación, a cada hermano que ha hecho acto de presencia y aún a aquellos, Señor, que nos están viendo a través de la pantalla, Padre Santo. Que tú hables a nuestras vidas, Padre, conforme a tu corazón, Señor, conforme a lo que necesitamos escuchar, Padre amado. Te pido, Señor, que solo podamos sentir tu presencia y tu Espíritu Santo. Cualquier otro espíritu, Señor, que quiera manifestarse, que no venga de ti, lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ante ti se sujeta todo espíritu, toda potestad, toda potencia, Señor. Porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. El pueblo de Israel estaba viviendo una situación muy complicada, muy difícil espiritualmente, ya que Israel se había separado de las 2 tribus del sur, Israel con 10 tribus al norte, capital como Samaria, y estaba Acab de turno. Acab era el rey de turno que estaba gobernando a Israel. Pero cuando las tribus se dividieron, Jerusalén con Judá quedó al sur,
y el templo que Salomón había construido estaba en Jerusalén. Cuando las tribus se dividieron, dijo Jeroboam, el que empezó a liderar a Israel, las 10 tribus del norte, que no iban a ir a Jerusalén a adorar, porque el pueblo podría otra vez volver y unirse como un solo pueblo, y empezó a construir altares en Israel, pero no altares al Dios de los cielos, sino eran altares a dioses paganos. Había caído Israel en una situación espiritual muy complicada, muy difícil. Acá fue un hombre perverso que dejó los mandamientos y la ley de Dios. Siempre hubo gente que se guardó para Dios, que tenían cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero los reyes no permitían que se elevara o se edificara, ni tuvieron en su mente construir otro templo al Dios de los cielos. Tenían el testimonio de cuando Dios había sacado a este pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Tenían el testimonio de cuando Dios había abierto el mar rojo, los había alimentado por 40 años en el desierto, había abierto el río Jordán cuando iban en conquista de las tierras de Canaán. Cuando los sacerdotes tocaron el agua, el Jordán se detuvo y el agua siguió corriendo, el Jordán se partió y el pueblo de Israel pasó en seco. Tenían todas estas cosas, todo este testimonio. Pero a veces la prosperidad material, la comodidad, el acomodamiento nos hace olvidar de dónde Dios nos sacó, de dónde nosotros veníamos. Que nosotros, tal vez muchos de nosotros podemos decir, yo nací en una familia adinerada, tengo dinero, yo no necesitaba de Dios. Podrá pasar ese pensamiento por la mente de alguna persona. Pero déjeme decirle que usted podrá tener todos los millones que quiera, pero si no tiene a Dios, usted es un pobre, un miserable y un desnudo, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si usted muere, nada se puede llevar a la tumba. Dijo alguien, desnudo salí del vientre de mi madre, sin duda volveré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. Dice la palabra de Dios que ligera cosa fue para Acab andar en los pecados de Jeroboam. Fue algo muy liviano andar en los pecados de este primer rey perverso. Acab superó a muchos reyes en la maldad que hizo. Pero cuando más abunda el pecado, más abunda la gracia. Israel tuvo el privilegio de tener un profeta que ha sido o se tiene como el mayor de uno de los mayores profetas que existió en el pueblo de Israel. Aunque tal vez no hay un libro con su nombre, pero sus hechos fueron potentosos como jamás ningún otro hombre había hecho en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús se transfiguró, que se dice que Jesús, cuando dice la palabra de Dios que Jesús se transfiguró en el monte, aparecieron dos personajes del Antiguo Testamento hablando con Jesús, que eran Moisés y Elías. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. O sea, la escritura de ese tiempo era representada en estos dos hombres apareciendo, hablando con Jesús, pero en Jesús se cumplió la ley, los profetas, los salmos y todo el Nuevo Testamento. Dios le dice a Elías que se presente a Acab, que va a traer juicio sobre el pueblo. Porque cuando un pueblo no quiere entender por la palabra de Dios, un pueblo escucha tras escuchar mensaje de la palabra de Dios, pero el pueblo insiste en vivir en su vida pecaminosa o en su vida alejada de Dios. Dios tiene que actuar de otra manera. Es como el padre que le habla al hijo 1, 2 y 3 veces y el hijo insiste en no hacer caso. ¿Qué hace el padre? Seamos sinceros, ¿qué hacemos nosotros los padres? Corregimos, disciplinamos. ¿Por qué? Por el bien de nuestros hijos. El padre que ama, disciplina. A veces creemos que el no disciplinar a nuestros hijos es porque yo amo a mi hijo y como la ciencia médica, los doctores, las autoridades dicen que no puedo corregir, hay que dejar que el nene haga lo que se le da la gana. No hay que dejar que el nene haga que se le da la gana. Si nosotros dejáramos que nuestros hijos hicieran lo que se les da la gana, es por eso que estamos viviendo
en una situación, en una generación perversa y corrompida, porque ya no hay leyes ni en casa, ni en el gobierno, y en la iglesia menos se van a respetar esas reglas. Elías apareció a Acab y le dice: no va a haber lluvia, sino por mi palabra. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se empezó a cumplir la palabra de Dios por aquel profeta, que no iba a haber lluvia porque Dios iba a castigar la tierra. La fuente de alimentos, la fuente de la agricultura es el agua, la lluvia, y si no llueve los arroyos se secan. Y Elías se desapareció. Dios le dijo a Elías: vete al arroyo de Querit y ahí yo he mandado a los cuervos. Oiga, mi hermano, los animales son más obedientes que nosotros. Tenemos el ejemplo de Noé y el arca, ¿verdad? Los animales se salvaron, muchas especies de animales, y personas fueron solo 8. Dios utilizó hasta los cuervos para cumplir su propósito. Pero después de algún tiempo, en este tiempo que dejó de llover, que empezó a escasear el alimento en el pueblo, ya que Acab se había casado con una mujer idólatra, gentil, pagana, y ella lo incitaba. No solo él ya era perverso, pero ella lo incitaba a hacer lo malo. Y habían hecho templo a Baal. Habían dejado al Dios vivo, habían dejado la ley y habían hecho un templo a Baal. ¿Por qué Acab no vino o imploró a Acab que lloviera? Mi hermano, porque cuando se tiene que ver quién es el Dios verdadero, mi hermano, usted mire, la persona puede adorar a quien quiera, puede adorar al Dios que se le dé la gana, puede ser un Dios de oro, de metal, de yeso. Hermano, son ídolos mudos que no tienen poder. El Dios del cielo tiene todo el poder para decir llueve, llueve, para decir que usted está sano, y para decir que aquel se enferma, se enferma. Dios es el Dios todopoderoso. Acab, durante estos 3 años y medio que no llovió, no se dio cuenta que él era la causa con el pueblo del juicio que había venido, que él era la causa de la idolatría que había permitido en su pueblo, en su corazón, en su pueblo, había sido causa de juicio. El pecado llega y cega el entendimiento del ser humano. Vemos personas que pueden ver físicamente, pero espiritualmente no pueden ver. ¿Cómo hoy vive la humanidad? Hermanos, es increíble cómo uno ve cuando alguien se levanta o viene y es una persona, un payaso, y se pone a hacer, valga la redundancia, payasadas, cómo la gente se aglomera, cómo la gente se amontona a ver este espectáculo. Pero si usted ve un predicador de la palabra de Dios que está anunciando juicios de Dios, que está anunciando que Dios salva, sana y liberta, que Dios es el Dios, la respuesta para el ser humano, que el Dios es el Dios vivo, que no todo está perdido y que quiere una relación con el ser humano, la gente pasa con una indiferencia terrible. Es más, no se detienen ni a verlo. ¿Por qué? Porque sus ojos están vendados. Y no me sorprendería si muchos cristianos evangélicos, cuando pasan por ahí donde está predicando, se meten entre el montón, disimulando, como quien dice: ¿qué dirán si yo me paro a ver este predicador?
como que se avergüenzan de la palabra de Dios. Y es triste cuando nos avergonzamos de la palabra de Dios, porque Dios no se avergonzó de nosotros ni se avergüenza de nosotros, a pesar de que somos llenos de errores. Muchas veces le fallamos, en otras veces estamos, hay gente que está sumergida en el pecado de la drogadicción, de la pornografía, de cualquier pecado que usted se pueda imaginar, y de ahí Dios nos levanta y nos da un nombre nuevo y nos pone vestidura nueva. Y Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no se avergonzó de usted ni de mí, ni se avergüenza del ser humano. Se han levantado predicadores modernos, predicadores de la falsa prosperidad, mis hermanos, y yo me he preguntado, ¿dónde están estos predicadores durante la pandemia? Yo quisiera que alguien me diera una respuesta. ¿Dónde están estos predicadores que profetizaron en el 2020? Dios te va a bendecir, te va a dar una casa, te va a dar un carro nuevo, pero no profetizaron que venía una pandemia, una peste por el mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios no les había hablado, porque son profetas asalariados también, como los profetas que tenía Acab en el tiempo de Elías. Es increíble cómo, miren hermano, yo he escuchado unas expresiones de estos predicadores modernos, unas que no las puedo decir, me da vergüenza decir esas expresiones de aquí del altar, me da pena, porque son obscenas. Entonces, y estos son los predicadores que tienen los templos abarrotados, donde la gente ya no cabe. ¿Por qué? Porque la gente quiere que se le diga lo que quiere oír, no lo que necesita escuchar, que son dos cosas diferentes. Se levantó un hombre, no voy a mencionar el país, decía que él era Jesucristo. Increíblemente, cómo la gente lo empezó a seguir, cómo la gente le empezó a traer todo de lo que tenía, a donarle sus cheques, mi hermano, a poner a este hombre. Hermano, este hombre en poco tiempo se hizo millonario. Cómo cuando alguien se levanta, es verdad, y los tiempos no han cambiado en este sentido. Pablo en una ocasión entró en la ciudad de Atenas y había en la plaza, habían un montón de altares, y tenían, de tantos altares que tenían un altar que decía al Dios no conocido. Cómo la idolatría se vino a impregnar aún en el pueblo moderno, y por no decirlo, en el pueblo cristiano. Nosotros nos reímos de nuestros antepasados, de las antiguas civilizaciones, como por ejemplo los mayas, los egipcios, los griegos, que adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban las estrellas, y nosotros podemos decir qué ignorantes eran. Hermano, pero yo creo que eran más inteligentes que muchas personas de hoy en día. Porque si ellos adoraban a algo que podían considerarse que eran dioses, algo como lo que es el sol, la luna y las estrellas. Pero hoy, hermano, hay gente que adora, porque la idolatría creemos muchas veces que es solo adorar muñecos, que es solo adorar estatuas, solo adorar ídolos, como usted le quiera llamar. Idolatría es todo aquello que impide que Dios sea el primer lugar en su vida. Idolatría es todo aquello que le ha robado la comunión entre usted y Dios. Y de eso también la iglesia está llena, de esa clase de idolatría. Usted no ve que en la iglesia, por lo menos acá en la iglesia cristiana o en muchas iglesias cristianas evangélicas, hay por lo menos estatuas, porque no lo permitiríamos acá, para adorar esa clase de ídolos, porque de ahí Dios nos sacó, de adorar ídolos muertos, ídolos mudos, mi hermano, que no nos dieron nada, sino que simplemente nos subyugaron a vivir una vida de pecado. Sin embargo, cada uno hacíamos lo que nos parecía, porque son ídolos que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no palpan. Sin embargo, hay otras cosas que nos están robando la comunión con Dios en estos últimos tiempos. Bíblicamente, como decía un hermano, no debemos de sorprender lo que está pasando en el mundo. Es más, preocupémonos, oremos y velemos, pero de alguna manera alegrémonos, porque vuestra redención está cerca, porque Cristo está a las puertas, porque hoy se está cumpliendo la palabra que un día conocimos, que Cristo viene pronto por su pueblo. Hoy vemos, mi hermano,
que cuando se levanta alguien predicando un evangelio tal y como es, la gente lo critica, la gente lo señala. La gente no quiere escuchar esta clase de palabra, porque la palabra de Dios, mi hermano, a veces es para bendecirnos, es para edificarnos, pero también muchas veces es para exhortarnos cuando no estamos haciendo las cosas bien. El Señor viene y nos habla, y muchas veces el mensaje es fuerte, pero es para arreglar nuestra vida, porque Dios nos ama, porque Dios quiere que estemos preparados el día que partamos de esta tierra o Cristo venga por nosotros. Porque como seres humanos tendemos a apartarnos, tendemos a desviarnos, tendemos a acomodarnos en una vida que a Dios muchas veces le deja de agradar. Porque no es solamente, mi hermano, a veces creemos que pecado solamente es adulterio, fornicación, borrachera, droga. El pecado también es aquello que dice la palabra de Dios, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Si usted sabe hacer lo bueno, si usted sabe hacer el bien, si usted es cristiano evangélico y conoce la palabra de Dios, pero usted no predica la palabra de Dios, usted no busca al Señor en oración, usted no apoya los servicios de la iglesia, entonces, mi hermano, ¿dónde está su vida espiritual? Vemos que el pecado embrutece, el pecado cega el entendimiento. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros quisiéramos que la gente entendiera el mensaje de la palabra de Dios? Háblele a la gente de cualquier cosa. Háblele de deporte. Háblele de lo que está pasando en el mundo entero. Háblele de las novelas, ¿verdad? Lo dije en voz bajita porque sé que ustedes no ven novelas. Eso es para aquellos detrás de la pantalla que tal vez alguno ve novelas. Pero háblele de Cristo. Si no pensaba marcharse, en ese momento se va. Si no pensaba decirle que tenía algo que hacer, en ese momento se inventa cualquier excusa y le dice: tengo algo que hacer, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar la palabra de Dios. Hemos llegado al tiempo que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Qué inestable es un pueblo, mi hermano, cuando un pueblo claudica en dos pensamientos. Elías viene en el verso 17 del capítulo 18. Mi hermano, Elías confrontó a este rey. No es fácil, mi hermano, confrontar al rey y a un ejército. Pero Elías lo hizo responsable. Le dijo: tú y la casa de tu padre han perturbado a Israel. Y lo reta. Y le dice: désennos 2 bueyes y vamos al monte Carmelo y lleven a los profetas de Baal. Ahí vamos a ver si los profetas ¿qué clase de profetas van a ser? A ver si al Dios que ellos sirven responde por medio de fuego, o al Dios que yo sirvo responde por medio de fuego. Y se reunieron en el monte Carmelo. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron al monte Carmelo, Elías los confrontó y le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el pueblo va a claudicar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos en servir al Dios de los cielos o a Baal? No les dije el tema al principio, se los voy a decir ahora. El tema es: ¿a qué Dios sirvo yo? Ese es el tema de la predicación. Es muy triste y es muy duro, mi hermano, muy triste hablar con una persona que en la mañana diga una cosa y ya para la tarde cambió de parecer. Es bien decepcionante hablar con una persona que no tiene estabilidad en lo que dice, que hoy dice una cosa y al poquito tiempo ha cambiado de opinión. No es estable en sus decisiones. Se mueve por emoción nada más.
Pero el cristiano evangélico no se mueve por emoción, porque el verdadero cristiano evangélico, mi hermano, cuando ha conocido a Cristo, aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Sabrá esperar en Jehová, porque ha conocido al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra. No ha conocido a un muñeco de bronce, de oro, de metal, sino ha conocido al Dios verdadero. Porque el creyente que es emocionalista, mi hermano, no va a durar mucho. Ese es aquel creyente que la semilla cayó sobre piedras. Porque cuando la semilla cae sobre piedras, mi hermano, hablando de la agricultura, crece, brota, pero como no tiene profundidad de raíz, se seca. Esa es aquella persona que se convierte por una emoción, pero al venir la prueba, al venir la lucha, al venir el momento que tenga que decidir, a que tenga que demostrar que sirve al Dios verdadero, mi hermano, ese es el momento que se va, ese es el momento que deja a Dios. ¿Por qué? Porque su fundamento no era sólido. Y en el evangelio, para poder permanecer, hay que tener un fundamento sólido, un fundamento estable, un fundamento firme. Porque mi hermano, usted se recuerda que en Mateo 7:24 Jesús dijo y puso dos construcciones como ejemplo. Una la puso sobre la roca y la otra la puso sobre la arena. Aunque hoy con toda la tecnología que tenemos, las construcciones en la arena son bastante firmes, bastante sólidas. No cualquier viento las derriba. Pero la arena es un terreno inestable, es un terreno movedizo, es un terreno que es peligroso para construir. Solo se dan el lujo los millonarios de construir una casa en la arena, en la orilla de la playa, porque si viene, hermano, un huracán, un maremoto, segurito se la va a llevar, no va a resistir. Porque su fundamento no es sólido, no es firme. Así es el pueblo muchas veces que está claudicando en dos pensamientos. No sabe si irse al mundo y no sabe si servir a Dios. No sabe a qué Dios está sirviendo en realidad. ¿Por qué? Porque se mueve de acuerdo a las circunstancias, se mueve de acuerdo a cómo vaya el viento. Y el creyente verdadero viene el momento que no se mueve de acuerdo a las circunstancias, no se mueve para donde el viento sople. El creyente verdadero no se mueve, sino que permanece porque su fundamento está en Jesús de Nazaret. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Usted no puede, mi hermano, pretender servir a Dios y servir al mundo. O usted sirve a Dios o sirve al mundo, porque en las dos aguas no puede nadar. No puede beber agua dulce o agua salada, porque una misma fuente no puede dar esas dos clases de agua. O hay agua dulce o hay agua salada. Vemos hoy en día que a través de esta situación que estamos viviendo, como mucha gente se ha alejado del Señor, como si el Señor les hubiera hecho algo. No esperar, hermano, aunque esta ha sido una pandemia, muchos se han enfermado, mi hermano, pero esto no es nada. Según la palabra de Dios, vienen cosas terribles para esta tierra. Mi hermano, y si usted no está firme en el Señor, usted va a titubear y va a tambalear, y su fundamento no va a ser firme, porque su fundamento no está fundado en la roca que es Jesucristo. Un edificio, una casa que se construye debe ser construida en un fundamento sólido y firme, dependiendo para el propósito que se quiera. Porque si es un propósito para vacacionar, como le decía hace un momento, los millonarios lo hacen en la orilla de la playa, ellos se pueden dar el lujo de hacerlo. Pero usted y yo, que con esfuerzo y sacrificio compramos tal vez una casita, o construimos una casita, debemos de mirar que esa casa esté fundada sobre el fundamento verdadero, un fundamento sólido. ¿Por qué? Porque tiene que sostener toda la construcción. Hay de usted si construye una casa en un terreno movedizo, porque ese terreno no va a aguantar muchas veces el peso o las inclemencias del tiempo y va a caer. Pero esa construcción tiene que ver también con nuestra vida espiritual. ¿Dónde está nuestra vida espiritual? ¿Cuál es el pensamiento? Si he estado claudicando en dos pensamientos, tengo que decidirme. Tengo que decidir si yo quiero servir a Dios o no quiero servir a Dios. Porque, mi hermano, cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo de Israel,
y el pueblo se levantaba contra de Moisés, el pueblo se levantaba en contra de Josué y Caleb, mi hermano, Dios tenía que intervenir, porque era un pueblo que se movía por emoción, se movía por vista, pero no se movía por fe. Y el pueblo de Dios tiene que moverse por fe, no por vista, porque esto no es de ver, mi hermano. Si usted ve milagros, gloria a Dios, y debe de ver milagros. Si usted, mi hermano, ha visto cosas grandes en Dios, gloria a Dios, pero va a venir el momento en que usted no va a ver nada. Hay momentos en que usted va a estar solo, usted y Dios, mi hermano, y no va a ver la luz al final del túnel, y usted tendrá que caminar por fe. Usted tendrá que caminar confiando que el que lo llamó va con ustedes, y aquella promesa que dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Elías vino y convocó, y los 450 profetas de Baal. Solo Elías estaba de parte de Jehová. Es triste. Yo me pregunto si nosotros nos tuviéramos que decidir, si alguien nos apuntara con una arma y nos dijera: ¿niegas a Cristo o confiesas a Cristo? ¿Qué usted y yo haríamos en ese momento? Y los seguidores de Baal, Elías les dijo: preparen ustedes primero el sacrificio. Preparen el buey y empiecen a sacrificar. Prepararon el altar, mataron el buey, prepararon la leña. Gracias, hermana. Y empezaron a clamar. Elías les dijo: si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Pero el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y dice que los profetas de Baal empezaron a clamar a su Dios. Empezaron a clamar, empezaron a saltar o a brincar en medio del sacrificio. Empezaron a hacer aquellas danzas, empezaron a cortarse, pero no había respuesta, mi hermano. Porque es verdad que por ahí hay unos trucos, hay unos que se hacen llamar magos y que hacen cosas y esto y el otro. Pero cuando Dios es demostrar el poder de Dios, mi hermano, no hay hechicería que pueda imitar el poder de Dios. ¿Por qué motivo? Porque en aquel momento cuando Moisés entró ante Faraón y probó que el bastón que él llevaba se convirtió en culebra, también los magos de Faraón y hechiceros pudieron hacer lo mismo. Pero el bastón de Moisés se comió las serpientes que se habían convertido de los otros bastones. ¿Por qué? Porque era momento de probar quién era Dios, quién era el Dios verdadero. Y va a venir un momento en que usted tenga que probar quién es el Dios verdadero, al Dios que usted le sirve. Si el Dios Jehová de los ejércitos o el Dios Baal, el Dios de mucha gente. Y Elías se burlaba. Elías les decía: griten más duro. Tal vez su Dios está dormido, tal vez va de camino, tal vez está ocupado. Bendito que el Dios que nosotros servimos, mi hermano. Puede usted clamar, pueden millones de personas clamar al mismo tiempo, y a todos los escucha, y a todos los responde, y a todos atiende, porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, el Dios todopoderoso. Pero llegó la hora del sacrificio, y Elías dijo: no hubo fuego. Pero antes de eso les dijo: no pongan fuego debajo, no vayan a hacer esos trucos. No hay que poner fuego debajo, les dijo Elías. Yo tampoco voy a poner fuego debajo. Se llegó la hora y le tocó el turno a Elías. Mi hermano, qué bueno es ser fiel a Dios. Dios no dejará en vergüenza a sus siervos en el momento que Dios tenga que dar la cara por usted. En el momento que Dios tenga que decir que Él es su Dios, Dios no se va a hacer el desentendido de usted. ¿Por qué? Porque usted hay una vida consagrada al Señor, hay una fidelidad de parte suya al Señor, y Dios sí premia eso. Y Elías vino, primero preparó el altar. Agarró 12 piedras de acuerdo al número de los hijos de Jacob, de acuerdo a las tribus de Israel, para invocar el nombre de Dios, para clamar a Dios. Primero preparó el altar. Yo le quiero preguntar: ¿cómo está el altar de su vida?
Porque el altar, este altar que dice la palabra de Dios, el altar de Dios estaba arruinado. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Mi hermano, ¿cuánto hace que no desciende fuego sobre su vida? ¿Cuánto hace que usted no llora en la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que usted no siente esas caricias de papá? No porque Dios se haya alejado de usted, sino porque usted se ha alejado de Dios. Dios no es Dios de miles y miles de vías y de distancia. Dios es un Dios que está cerca de nosotros cuando clamamos a Él. Debemos de procurar que descienda fuego sobre nuestra vida para que queme todos los escombros y podamos vivir una vida recta y agradable delante de Dios. Agarró las piedras y las acomodó y preparó el altar. Puso el sacrificio, puso la leña y dijo: echen agua. 4 cántaros 3 veces eran 12. Otro número para identificar al pueblo de Dios. Después que hubo arreglado el altar, clamó y dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Ahí hacen eco aquellas palabras que Jesús le dijo a los saduceos: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. El creyente, mi hermano, no muere. El creyente duerme para guardando la resurrección y la vida, mi hermano. Nunca usted diga un creyente que murió. Usted diga un creyente durmió. ¿Por qué? Porque murió en los brazos del Señor y va a despertar para la resurrección en el día postrero. Y cuando él clamó a Dios, dijo: porque yo hice esto por mandato tuyo. En ese momento, mi hermano, descendió fuego del cielo. Descendió aquel fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió el agua, consumió las piedras y hasta el polvo de aquel altar que Elías había hecho. Mi hermano, Dios había demostrado que Él era el Dios verdadero. No había ninguna duda que el Dios que respondiera por medio de fuego era el Dios verdadero. En el día de Pentecostés dice la palabra de Dios que estaban los 120 reunidos clamando al Señor, esperando la promesa, y dice que hubo un momento que se sintió un recio viento, un viento muy recio, y vino el Espíritu Santo de Dios como lenguas de fuego repartidas sobre los que estaban reunidos, mi hermano, y de ahí empezó una diferencia entre el grupo religioso y la iglesia del Señor. Esa es la diferencia, mi hermano, de nosotros que servimos a Dios. Que el religioso, a través de sus ritos y ceremonias, cumple con ellos, mi hermano, y al Dios que le está sirviendo, mi hermano, por eso ese es un Dios de metal, lo puede engañar muy fácil. Pero el Dios que nosotros le servimos, mi hermano, esa es la diferencia. Que el Dios que responda por medio de fuego. Nosotros no estamos aquí porque nos lavaron el cerebro. Nosotros no estamos aquí, mis hermanos, porque nos hicieron un trabajo de psicología. Nosotros estamos aquí porque escuchamos la palabra de Dios y por el oír viene la fe. Escuchamos y nos convertimos al Señor porque Él tocó nuestro corazón y Él nos hizo sentir que nos amaba y nos limpió y nos redimió de nuestros pecados. Lo más triste de esto, mi hermano, es que no solo el pueblo vio aquel gran milagro que Dios había hecho. Dios había descendido fuego, había hecho presencia en aquel momento. Era para que el pueblo cayera de rodillas y diciendo, solo dijeron Jehová es Dios, Jehová es Dios. Fue un momento, fue una emoción momentánea, pero después de ahí cada uno se fue a su casa y cada uno siguió viviendo de acuerdo a lo que quería, de acuerdo a cómo le quería vivir aquella vida que llevaba. Esperemos en Dios, mi hermano. Que nosotros no nos dejemos mover solamente por emociones, aunque las emociones son buenas, pero las emociones, mi hermano, no nos van a llegar muy lejos. Cuídese usted de lo que usted está viendo en la televisión, de lo que usted está viendo en las pantallas de las redes sociales, mi hermano. Si usted ve predicadores que no se sujetan a la palabra de Dios, usted debe de discernir y debe de decir aquello que si no le conviene escuchar, no lo escuche, mi hermano, porque hay mucha gente confundida. Hay mucha gente que no sabe a qué Dios está sirviendo. No sabe si está sirviendo a Dios, al Dios de los cielos, o ya no está sirviendo a ese Dios. Hay gente, escuchaba en una ocasión a alguien decir
que ya no había que hacer más sacrificio, que ya no había que hacer más, someterse más a Dios o pagar el precio. Porque hemos escuchado estas palabras, hay que pagar el precio. Y había alguien que dijo, ya Jesús lo pagó todo. La iglesia ya no tiene que hacer nada, decía esta persona. Ya la iglesia ya no tiene que orar, ya no tiene que ayunar, ya no tiene que, es más, ya no tiene ni que congregarse. Es por eso que estamos viviendo como estamos viviendo hoy en día. Hemos estado sentados en una silla. Hemos estado sentados quietecitos. Porque, mi hermano, el diablo le conviene que estemos quietos. El diablo le conviene que usted y yo no hagamos nada por la obra de Dios. Quietecito, como le decimos a los niños, quietecito te ves más bonito. Hermano, si al diablo le tiene miedo, es una iglesia llena de poder. Mi hermano, que el poder de Dios en nuestra vida no sea cosa del pasado, que no sea simplemente algo que nos hayan contado, mi hermano, sino que sea algo que nosotros empecemos a experimentar, empecemos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, convirtámonos a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, mi hermano, y cuando nosotros hagamos eso, Dios va a descender fuego sobre su vida, va a descender fuego sobre esta congregación, de aquí saldrán pastores, misioneros, evangelistas, mi hermano, alrededor del mundo. Pero si usted y yo no tenemos esa visión de buscar a Dios, nada va a acontecer. Es triste, mi hermano, cómo la gente se ha ido alejando de Dios. Estamos viendo los tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos donde hermano ya no se predica la sana doctrina. Tiempo ya no se predica, hay muchos púlpitos que se ha dejado de predicar la palabra de Dios, mi hermano, y han empezado a ofrecer a Dios fuegos extraños, mi hermano, es decir, a Dios, pero muchas veces Dios ya no está escuchando esa clase de sacrificios. El mundo inventa modas, la televisión las promueve. ¿Y sabe para qué son las modas? Para satisfacer la demanda de la necesidad del corazón del hombre. Porque el hombre, en el corazón del hombre hay un vacío que solo lo puede llenar Jesucristo. Pero lo más terrible es que no solo en el corazón del hombre que no tiene a Cristo hay un vacío, sino muchas veces ese vacío está en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, porque hemos dejado la lectura de la palabra de Dios, hemos dejado las oraciones, hemos dejado de buscar al Dios Todopoderoso y nos hemos acomodado a una vida cómoda, a una vida tranquila, a una vida que no hay propósito en ella. Lo más triste de ello es que las modas han llegado a las iglesias y las iglesias han adoptado ciertas formas de ciertas prácticas mundanas para atraer a la juventud. Mi hermano, el método no ha cambiado. El método de la palabra de Dios sigue siendo la misma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, mi hermano. El joven lo que necesita es conocer a Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar y temer a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía el salmista. Muchos templos hoy se han convertido en discotecas. Han puesto luces de colores, hacen muchos conciertos. Y el pueblo cristiano de concierto en concierto. El pueblo cristiano de fiesta en fiesta. Estamos como en los días de Noé, que en los días de Noé comían y bebían y se daban en casamiento. Eso quiere decir que la gente estaba entretenida, había muchas entretenciones, pero si habían dejado a Dios, habían olvidado de Dios. Y para el pueblo de Dios, mi hermano, hay una promesa: cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Mi hermano, nosotros estamos como peregrinos en esta tierra y vamos hacia la patria celestial. Mi hermano, es tiempo de despertar, es tiempo de tomar la lámpara, de tomar aceite, que es la unción del Espíritu Santo. El joven no necesita, escuche bien, joven que está aquí, usted no necesita novia para servir a Dios. Jovencita, usted no necesita novio para servir a Dios. Usted no necesita andar de concierto en concierto para sentir la presencia de Dios. Usted lo que necesita es venir de rodillas delante de Dios, y Dios escuchará sus oraciones y Dios lo levantará como un atalaya para predicar el evangelio de Jesucristo.
Usted no necesita imitar al mundo ni sus modas, porque el mundo no tiene nada bueno que ofrecer, mi hermano. El mundo lo que ofrece es pasajero, es momentáneo, pero no es nada sólido, y es para disfrutar o para vivir un momento de placer en esta tierra. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Las experiencias con Dios, hermano, no se pueden negociar. Este evangelio no es negociable, mi hermano. Este evangelio no tiene precio. No le ponga precio al evangelio. Cuando usted escuche que hay un concierto y cobran $50 la entrada, eso es algo para que usted diga: eso no es de Dios, porque lo de Dios no se vende. Lo de Dios es gratis, porque la salvación es gratis, mi hermano. Pero es triste que cuando se llama una oración, se llama un ayuno, se llama una vigilia, mi hermano, 2 y 3 aparecemos en esa oración. Pero si cuando hay un concierto, mi hermano, esos conciertos se abarrotan, son miles de gente los que acuden, mi hermano, y uno pregunta a un joven o a una persona que haya estado ahí: ¿cuántos convertidos hubieron? Mi hermano, porque esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es entretenerse en una silla. La misión de la iglesia, mi hermano, no es estar quieto en una silla, venir un domingo una vez por mes al culto y quedarnos quietos ahí sentados. Esa no es la misión de la iglesia. Dios salvó a 12 hombres para que predicaran la palabra de Dios. Cuando se rodeó de 12 hombres y después se rodeó de 70 discípulos que mandó de 2 en 2, el propósito ¿cuál era? Era predicar la palabra de Dios, ir a buscar las ovejas perdidas y traerlos al redil y traerlos a la salvación y decirles que no todo está perdido. Si lo va a dar, délo como que comió esta mañana. El propósito de Elías era convertir a un pueblo que se volvieran a Dios. El propósito de Elías no era hacer un espectáculo de que Dios tenía más poder. Eso no era el propósito de Elías, mi hermano. El propósito de Dios a través del profeta Elías era hacerle saber al pueblo que en los ídolos hay desilusión, que en los ídolos no está el poder, que los ídolos no tienen poder, porque los ídolos no cambian. Los ídolos, los que nos han traído, es maldición al continente americano. Por eso vemos nuestros países bajo la maldición de pobreza, porque eso fue la herencia que nos dejó la madre patria. Es, ¿por qué no decirlo?, España. ¿Por qué no decir que eso nos dejó la religión, la herencia, la idolatría? Pero hermanos, hay una buena nueva de salvación, que es en Jesucristo, que no es ir ante Dios poniendo un muñeco de intermediario, sino ir directamente por medio de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que abrió a través del sacrificio. El propósito de Elías era darse la grande, darse en el pecho y decir: yo soy profeta de Dios. Ese no era el propósito que Elías vino a convocar al pueblo, al rey y a toda su corte. El propósito que Dios quería convertir a todo un pueblo, porque Dios quería tener misericordia de aquel pueblo, mi hermano, porque pronto se iba, unos años hacia el futuro, Elías, hermano, ya no iba a estar con ellos. Los reyes iban a seguir haciendo lo malo, y ellos iban a ir cautivos, porque el juicio de Dios iba a venir sobre aquel pueblo por no atender a la voz de Dios, por no atender a la voz de Jehová, Dios de los ejércitos. Hay mucho creyente que está claudicando en dos pensamientos: si servir a Dios o no servir a Dios. Hay mucho creyente que se ha quedado en casa. Y yo le quiero decir al que me está viendo por la pantalla: si en su ciudad, donde usted vive, o en su pueblo, no han abierto las iglesias por causa de la pandemia, siga buscando a Dios donde quiera que esté, ahí en su casa. Pero si las iglesias las han abierto, no se quede en su casa, porque es muy peligroso. Es muy peligroso, mi hermano, quedarnos en casa. Es muy peligroso porque la vida espiritual, mi hermano, se va enfriando. La vida espiritual, y eso es lo que quiere el diablo. El diablo no vino para matar, robar y destruir, para quitarnos esa salvación tan grande, mi hermano, porque él sabe que a él le queda poco tiempo, y el pueblo que sirve al Señor está pronto a volar hacia la patria celestial, mi hermano. Porque si usted no espera cielos nuevos y tierra nueva, mi hermano, ¿qué hace usted sentado en un banco de una iglesia? Si usted no espera la promesa del Señor, que Cristo dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos, me voy, pero vengo pronto para llevarlos donde yo esté, estén ustedes también conmigo. Cristo viene pronto, mi hermano, pero es tiempo de afirmar el corazón. Es tiempo, mi hermano, que usted decide qué es lo que usted quiere hacer con su vida, porque hay cosas que ni Dios la puede hacer, porque Dios no crió robots que los pudiera
los pudiera manejar por medio de un control. Eso es lo que el mundo, lo que el diablo quiere, manejar al ser humano como que fuera una máquina, como que fuera un robot. Pero Dios nos ha dado libre albedrío y Dios quiere que usted elija a quién usted va a servir, si a Dios o al mundo. Dios quiere que usted se decida, mi hermano, qué usted va a hacer con su vida. No se preocupe por lo de ayer, que lo de ayer ya pasó. Lo de hoy, mi hermano, es lo que cuenta. Y si usted considera que su altar está arruinado, si considera que usted ha dejado a Dios, que su vida espiritual ya no es igual, mi hermano, es tiempo de volver a Él. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se siga leyendo en los hogares, mi hermano. Se siga practicando, se sigan instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios. Porque el gobierno dice que la palabra de Dios no se debe predicar más en las escuelas. Pero si usted le hace caso al gobierno, en su casa usted dará cuentas al Señor. El gobierno dará cuenta de los lugares públicos, pero usted dará cuenta de lo que usted hizo con sus hijos y no lo hizo en su casa, en su morada donde usted vive, porque ahí Dios le demandará a usted, Dios le pedirá cuenta a usted. Usted no podrá decir, es que el gobierno no me dejó. Y no se sorprenda, mi hermano, si sale una ley que le prohíba a usted enseñar a sus hijos la palabra de Dios en sus casas. Ahí que usted diga, como muchas veces decimos, es que hay que someternos a toda institución humana porque nos conviene, ¿verdad? Ay de usted, mi hermano, porque yo le diría aún al mismo gobierno, en mi casa vive Jesús. En mi casa se va a predicar de Jesús. Y si por eso hay que ir preso, hay que ir preso. Pero hay que dar la cara. Hay que hacer la diferencia, mi hermano, entre el pueblo que no sirve a Dios y el pueblo que sirve a Dios. Porque el pueblo que sirve a Dios no quedará avergonzado. Hubieron 4 jóvenes hebreos en Babilonia: Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Usted sabe que esos no eran sus nombres verdaderos, ¿verdad? Si usted no lo sabe, pues lea un poquito más la Biblia. Eran nombres de los dioses babilonios, nombres de los dioses de Nabucodonosor. Les pudieron cambiar la vestimenta, les pudieron cambiar los nombres, pero su corazón no se los cambiaron. Y mi hermano, y a los 4 les vino la prueba. A los 3 jóvenes, como se les conoce, los 3 jóvenes hebreos, les vino la primera prueba. Y era que a Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua grande para adorarla. Y hay de aquel, porque estos hombres eran sabios, eran hombres inteligentes, donde moraba el Espíritu Santo de Dios. Y los habían puesto, mi hermano, en lugares de prestigio en la corte del rey. Y hubo gente que los fue a denunciar. Que para eso sí hay gente, para predicar el evangelio no hay gente, para promover la palabra de Dios hay poca gente la que hay, pero para los chismes hay mucha gente, mi hermano. Le dijeron de los 3 jóvenes de los cautivos de Judá, no te obedecen. Y los trajeron. Y cuando los trajeron, él les preguntó al rey y les dijo: es verdad, rey. Y no se moleste en volver a preguntarnos, porque al Dios que nosotros le servimos es poderoso para librarnos de tu mano y del horno de fuego. Y si así no fuera, oh rey, quiero que sepas que no estamos dispuestos a doblegarnos a esa estatua. ¿Por qué? Porque eran hombres de convicción, mi hermano. Eran hombres que habían conocido al Dios verdadero, aunque estaban en un país extraño, en una lengua extraña, donde habitaba el paganismo, mi hermano. Pero ellos habían conocido al Dios verdadero y su corazón fue inconmovible, porque su fundamento estaba en el Dios verdadero. Y lo mismo le pasó a Daniel. Daniel le pusieron Belsasar como uno de los nombres del Dios de Nabucodonosor. Y no se doblegó. Lo metieron a un foso de leones hambrientos y Dios lo guardó. Mi hermano, si Dios nos va a guardar, si viniera la persecución y Dios nos guarda de la espada, gloria a Dios. Pero si no, mi hermano, ¿qué tan dispuesto usted está a dar la vida por aquel que lo amó? ¿Qué tan dispuesto usted está, mi hermano, a decir: yo testifico que creo en Jesucristo y no me importa que me corten la cabeza, no me importa poner mi vida en sacrificio literalmente por el Señor, pero yo sé que mi Redentor vive y aún deshecha está mi piel, yo sé que veré a mi Salvador, no otro, yo lo veré.
¿Qué tan dispuesto usted está? Mi hermano, hay mucho trabajo por hacer. Pero es necesario que para hacer un trabajo eficaz y efectivo, usted y yo afirmemos nuestro corazón para servir a Dios como debe de ser. Mi hermano, cuando se tuvo la apertura de este templo, los líderes nos preocupamos, porque planeamos hasta hacer 2 cultos porque pensamos que esto iba a retumbar de gente. Pensamos que la gente iba a estar afuera queriéndose meter con aquel deseo de agradar, aquel deseo de cantar, aquel deseo de servir a Dios, mi hermano. Pero la sorpresa ha sido que toda la gente no ha venido, porque mucha gente se ha acomodado en su casa, mi hermano. Y es verdad que se dijo que aquellos que pasaran de cierta edad y que tenían, hermano, una condición física se quedaran en sus casas. Pero hay mucha gente que está saludable quedada en su casa, mi hermano. Pero es necesario, hermano, que nosotros tomemos una decisión, hermano. Y si nosotros tomamos una decisión, vamos a ganar esta ciudad para Cristo, vamos a ganar el estado, vamos a ganar Estados Unidos, vamos a ganar el mundo para Cristo, mi hermano. Y si tenemos que construir más templos, lo haremos, mi hermano. Pero debemos de servir a Dios, debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dios llamó a su pueblo a que le buscara con oración, ayuno y lamento, mi hermano. Lamentablemente estos mensajes ya escasearon, ya no hay visión con frecuencia, ya no se predica la palabra de Dios como está escrita, mi hermano. Hoy se le dan tantas vueltas a la palabra de Dios, hoy se acomoda tanto la palabra de Dios como si nosotros fuéramos seres perfectos. Y la verdad es que si usted no se ajusta a la palabra de Dios, la palabra de Dios no se ajustará a usted. ¿Por qué? Porque Dios es inconmovible. Nosotros somos movibles, pero Dios es un Dios inconmovible, mi hermano. Le voy a pedir que esté de pie. ¿A qué Dios, recuerda el título o el tema? ¿A qué Dios sirvo yo? Yo quiero hacer una invitación a los que me están viendo por la pantalla. Si usted es una persona que se ha descarriado o un amigo que no conoce a Jesús, yo le voy a pedir en esta hora, si usted desea aceptar a Cristo, le voy a hacer la invitación que si quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que lo haga. Este es su momento, este es su tiempo. No lo deje para después, porque la vida no es nuestra. Pero si usted está ahí, quiere hacer quiere tomar esta decisión, quiero que repita esta oración conmigo. Padre, te doy gracias por Jesucristo. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, el cual murió por mí y resucitó para darme vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a pedir al ministerio de alabanza. Ahora voy a pedir a usted que incline su rostro, mi hermano. Si hay una persona, un amigo o alguien que esté descarriado, que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador, aquí al frente usted pueda pasar, si usted quiere aceptar a Cristo. Siempre guardando la distancia como lo hemos recomendado. Pero si usted no quiere pasar y en su silla usted quiere levantar su mano y quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, puede hacerlo, oraremos por usted. De este lado, ¿hay alguien que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador? O alguien que crea que se ha alejado de Dios y quiere hacer un nuevo pacto con Dios, quiere venir y recibir otra vez o hacer nuevos votos con el Señor para vivir una vida